Amén. Entonces me gustaría empezar con la lectura de un salmo. Esta semana Vale ha escogido un salmo. Entonces, Vale, ¿podrías decirnos qué salmo has escogido y leerlo, por favor? Sí, claro. Buenos días con todos. El salmo que escogí hoy día es el 34. Salmo 34. En mi Biblia dice, el Señor proveedor y salvador. Entonces, les animo para que abran sus Biblias y junto conmigo podamos leer. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme. Os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Gracias, Vale. Muchas gracias. Am, entonces vamos a cantar juntos ahora. Esta semana la hermana Elia ha escogido una canción y ha escogido la canción número 6. Hermano, ¿podrías, que es Solo en Jesús? Y hermano, ¿podrías explicarnos por qué has escogido esta canción? Sí, gracias, Pastor Mateo. Esta canción de veras que es el Evangelio, y específicamente en la segundo verso que dice solo en Jesús, la plenitud del Creador en un bebé. Es asombroso, espectacular y maravilloso. Y es solo Jesús más nada. No es obra, no son obras, no es otra cosa que podamos traerle a Él. La obra solamente es de Jesús y hay que aceptarlo así como nos dice la Escritura. Y me encanta esta canción por esta razón. Gracias, hermana. Entonces vamos a compartir la pantalla. Si tienen cancioneros, si prefieren seguir por ese modo, está muy bien. Es la canción 6. Si no, voy a poner la letra en la pantalla para que puedas seguir y cantar en tu casa. Solo en Jesús confiado estoy. Él es la luz y la
Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé, que donde amor y rectitud su propio pueblo le entregó. Cuando en la cruz por mí murió, la ira de Dios propició todo pecado. Él cargó por su justicia, justo soy. Ahí en la tumba reposó el cuerpo de mi Redentor, lo que derrota pareció. 3 días después resucitó. La gran victoria alcanzó. La maldición de mí quitó, pues yo soy y mi huella. Cristo con sangre me compró. Ya no hay culpa ni temor. Tengo el poder de Cristo en mí, quien empezó terminará la obra de mi santidad. No hay plan ni esquema de maldad que me separe de su amor, hasta que me llame al hogar. En su poder yo viviré. Solo en Jesús confiado estoy. Él es la luz y la verdad. Amén. Muchas gracias, hermana, por la lección. También esta semana Renato ha escogido una canción. Escogió la canción 13. Qué gozo. Y Renato, ¿podrías explicarnos por qué has escogido esta canción? No sé si ha podido conectar, estaban con apagones en su pueblo. No sé si tal vez pasó la voz a Dusha. Oh, ahí está Renato, perdón. Estabas escondido en el rincón. Ya. Perdón, Renato, adelante. Buenos días con todos. En esta canción hace referencia explícitamente que Él nos lava del pecado, ¿no? De ahí, si nosotros tomamos en consideración eso, tenemos de saber de la naturaleza pecaminosa de nosotros, ¿no?
Y Dios, al ser omnisciente, sabe todo lo que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿no? Tenemos dentro de nosotros y sabe todos nuestros pecados, todas nuestras malas conductas, por decirlo así, ¿no? Y Él nos libra y nos limpia de eso, ¿no? Nos deja eh, como una hoja en blanco para que Él escriba en base a su palabra nuestra vida, ¿no? Y eso es para llenarnos de gozo, ¿no? Es una alegría inmensa que Dios nos haya escogido, nos haya limpiado para comenzar esta nueva vida en el proceso de santificación. Es por eso que escogí esa canción. Gracias, Renato. Entonces, es la canción 13, si tienen cancioneros. Y si no, voy a compartirlo en la pantalla. Qué gozo. Por la historia, la muerte está vencida, cantaremos que Jesús vive. Una tumba vacía, me diste la vida eterna, cantaremos que Jesús vive. Cristo vive. Presencia y por fin veré tu rostro, soy tuyo y tú eres mío. Gozo y paz total, no habrá más dolor allá, celebremos que Jesús vive, Cristo vive. Glorioso tu sacrificio, por el cual me salvas, y qué glorioso tu nombre es, glorioso, y qué gozo. Gracias, Renato, por la lección.
Y ahora vamos a tener nuestro tiempo de estudio por medio de la palabra que nuestro hermano Coco está liderándonos esta semana, y me gustaría orar por ese tiempo, por favor. Padre, una vez más te agradezco por la oportunidad de venir aquí en pos de ti, y pido, Padre, que en este tiempo nos puedes exhortar o confrontar conforme a tu voluntad, y afligir nuestros corazones con convicción si hemos estado desobedeciendo a tu palabra, o animar a nosotros si hemos estado sumisos en tu palabra y aún estamos enfrentando dificultad. Saber que la sumisión no es evitar tribulación, sino seguir firme en tu palabra a pesar de ella. Y pido, Padre, que en este tiempo tú puedas hablar por medio de Coquito, y que tú puedas hablar a tu iglesia en este tiempo. Pido que tengamos oídos para oír, que realmente es la muestra de que si uno pertenece a tu pueblo santo. Pido, Padre, que seamos una iglesia con oídos para oír, y que bendigas este tiempo para la santificación de tu iglesia, para que exalte tu nombre hoy y por todos nuestros días. Gracias, y pido esto en tu nombre santo. Amén. Bueno, ahora es mi gran placer poder invitar a Coco exponer la palabra a nosotros, y en uno de los pasajes más tal vez conocidos de Hechos, honestamente, y por eso estoy muy emocionado esta semana. Coquito, por favor. Gracias, Pastor Mateo. Buenos días con todos. Para mí siempre es una alegría volverlos a ver nuevamente. Hermana Elia, muy buenos días. A John, Verena, ¿cómo están? Buenos días, estoy muy contento de verlos nuevamente. A Renato, Jackson, ¿cómo estás, querido hermano? A Lidia Oquendo, a Dusha, Edicita. Muy buenos días, hermanos, y qué hermoso es volvernos a ver nuevamente. Estoy muy feliz de poder verlos a pesar de la distancia, o más allá de, bueno, de poder tener esta comunicación vía virtual, pero definitivamente es un placer volverlos a ver, es un honor y es una alegría, hermanos. Hoy día tengo el privilegio de poder dirigir un capítulo impresionante, es un capítulo increíble. Vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 17, y por favor, yo quiero que todos me acompañen en sus Biblias a Hechos, capítulo 17. Vamos a continuar con la historia de Pablo, con los viajes misioneros de Pablo. En el capítulo 16, algo que fue increíble fue que Timoteo se une a Pablo, y ahora vamos a ver que en el capítulo 17, Pablo dirige su viaje hacia Tesalónica, hacia la ciudad de Tesalónica. Como era de costumbre, bueno, Pablo en este momento se había separado de Bernabé, y ahora estaba acompañado de Silas, ¿no es cierto? Si se pueden acordar esto. Si se acuerdan de esto, hermanos. Y Pablo ahora se dirige a la ciudad de Tesalónica. Y en ese lugar, como era de costumbre, ahora Pablo y Silas se van y van y predican el evangelio a las sinagogas. Y habían personas que recibían el evangelio, pero también habían personas que su corazón estaba endurecido. Sus ojos, sus oídos, por más de que escuchaban la palabra de Dios, no podían oírlo de verdad, no podían entenderlo. Y este grupo de personas incrédulas nuevamente intentan ir en contra de Pablo. Entonces, él se va hacia la ciudad de Berea. En el capítulo 17, estoy resumiéndoles los primeros
versículos, los primeros 16 versículos. Entonces él se va hasta Berea y lo mismo. Pablo, ¿cuál era el propósito de Pablo? Él no dijo, ya me voy a esta ciudad, me voy a ir a Tesalónica, me voy a ir a Berea, me voy a ir a Corinto y dime qué lugares atractivos hay ahí, tal vez podemos conocer un ratito, podemos pasear, cuál es su plato favorito, cuál es su comida tradicional. Pablo no tenía este enfoque. Pablo, él estaba como con la visión, con el único deseo, anhelo, motivación de compartir el Evangelio de Cristo. Y lo mismo hace en Berea. Va a la sinagoga, predica el Evangelio y esta ciudad era un poco más, esta ciudad era más amigable. Lo reciben, esta ciudad estaban alegres, pero de pronto los incrédulos de Tesalónica, la ciudad donde estaba antes Pablo, se enteran de que él estaba predicando en esta ciudad y van y lo persiguen. Entonces Pablo, acuérdense que está acompañado de Silas y de Timoteo, tiene que huir. Prácticamente él no va a ir y estar tratando de confrontar estas disputas que estaban con estos hombres incrédulos. Entonces ahora vamos a leer desde el versículo 15 al 34. Voy a leer, hermanos, en la versión de las Américas, si ustedes tienen la versión, pero si tienen otra versión está bien, solo algunas palabras cambian, pero lo importante es que el corazón está ahí. Entonces, por favor, quiero que todos me acompañen en el versículo 15 y vamos a leer del 15 en adelante. Ok. Dice, vamos a leer desde el 14. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí, se quedaron en la ciudad de Berea. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros decían, y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Versículo 19. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que son muy religiosos en todo sentido. Y mientras pasaba y observaba objetos de vuestra adoración, hallé también a un altar con esta descripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso yo lo anuncio. Versículo 24. Y el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre la faz de la tierra. Y habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra,
esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vamos a orar, hermanos, que sea Dios que pueda abrir nuestros corazones a este precioso mensaje de la palabra de Dios, porque es increíble, y que si en algún momento nos distraemos con el teléfono, algún pensamiento, alguna preocupación, que Dios pueda redireccionarnos a su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, estamos ante ti esta mañana para adorarte, alabarte y exaltarte. Tu palabra nos dice que es suficiente. Tu palabra nos dice que ha sido inspirada por ti, que tú la has hablado, Señor, para manifestarnos de tu amor, de tu gracia. Y sabemos que como toda esta escritura increíble y maravillosa ha sido inspirada por ti, sabemos que esto nos ayuda a enseñar, a que nos enseñe, a que nos corrija, a que nos dirija, Señor. Que nuestro espíritu esté abierto, Señor. Por favor, que tu espíritu pueda guiarnos esta mañana, que si en algún momento tenemos algún pensamiento o algo que nos distraiga, que podamos regresar a ti, Señor. Y este tiempo de adoración por medio de tu palabra sea para ti, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Abre nuestros corazones y nuestros ojos a este mensaje que tú nos vas a dar, Señor, por medio de tu Espíritu. Y que sea yo, Señor, como un heraldo que pueda compartir tu palabra fielmente. Y que todos mis hermanos puedan escucharla, creerla y sobre todo obedecerla, Señor. Gracias, Padre bendito, en tu santo nombre. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, este es un versículo, un capítulo, un pasaje increíble. Muchos probablemente lo han escuchado y yo veía en todo este capítulo, veía algo interesante que me llamaba mucho la atención y podía ver, especialmente desde los versículos 16 en adelante, podía ver la expresión, la idolatría en su máxima expresión. Quiero contarles, ustedes saben, ¿no? Vivimos en Cusco, la patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio cultural arqueológico del mundo, y somos patrimonio de muchas cosas, ¿no? Vivimos en un lugar netamente turístico, histórico, arquitectónico, y yo me acuerdo que hace unos años atrás, y tal vez ustedes han tenido la oportunidad de visitar algunas iglesias, incluso hay un tour que se ofrece en el Cusco, es el tour del el tour de los museos y las iglesias en el Cusco. Ustedes saben, tenemos más de 25 iglesias, es increíble, iglesias católicas, y en este tour tú tienes la oportunidad de visitar diferentes iglesias en la ciudad del Cusco, y empiezas en la Plaza de Armas, ¿no? Te citan a las 9 de la mañana, y empiezas, y estás en la Plaza de Armas, y de pronto tú ves, y ahí está un templo impresionante, ¿no? Es la Catedral del Cusco. Y a su costado está la Sagrada Familia, a su costado está el Templo del Triunfo, y después vemos la Compañía de Jesús, pero algo es increíble nuestra ciudad, porque es una ciudad muy histórica, en historia, en arquitectura, y empezamos entrando a la catedral. Tal vez algunos han entrado a la Catedral del Cusco, ¿no? Y tú entras y wow, sus puertas son enormes, son de 5 metros, y tú entras y quedas impresionado.
porque vas a ver que hay como 3 bóvedas en la cual tú puedes dirigirte por el lado derecho, por el lado izquierdo, y tú ingresando nada más puedes ver pinturas increíbles que correspondían a los autores de la escuela cusqueña. Pinturas que daban un mensaje de la religión católica, de cómo se fundó, habían pinturas, y no solo eso, sino que estas pinturas tú veías que tenían un borde, un marco, ¿no? De pan de oro, de 24 quilates, y era increíble. Luego ingresabas a la catedral y ahí te encontrabas con el altar, un altar de plata, y era wow. Y podías ver también ahí podías ver al Señor de los temblores. Y no solo eso, sino que toda la catedral estaba llena de estos artistas de la escuela cusqueña. Seguramente han escuchado, pero la que más resalta es la de la cena, la última cena de los 12 apóstoles, pero como fue hecha por un autor cusqueño, un pintor cusqueño, ellos en el centro pusieron a un cuisito y los discípulos están ahí tomando su frutillada o su chichita, y es algo bien que te llama la atención, ¿no? Es algo que llama la atención a todos. Pero no solo eso, sino que tú ves al Señor de los Temblores y hay un montón de velas y las personas están ahí rezando y wow, es increíble. Algo que me llamó mucho la atención ahí en la plaza, perdón, en la catedral, era que su altar estaba tallado de madera, pero un tallado increíble. Ellos tenían unos sillares del coro, todos esos sillares del coro tallados en madera, pero con una precisión increíble. Tú sales de la catedral y dices, wow, qué impresionante, qué impresionante. Al costado está el templo de la Sagrada Familia, donde tú ves de igual manera su altar increíble. Al otro lado está el Templo del Triunfo, y tú ves las pinturas de la escuela cusqueña, todas que nos llevan a una historia, tradición. La misma arquitectura de la catedral wow, es increíble. Luego me llevaron hacia la Sagrada Familia, perdón, a la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús, tan solo tú ver la fachada, es hermosa. Entras y tú ves el altar, y el altar es lo más increíble. Este templo de la Sagrada Familia es un templo que está dedicado a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Bueno, para muchos es la Virgen María, ¿no? Pero solo le ponen diferente nombre. Pero el altar, hermanos, es increíble. Tiene como 5 metros de alto, casi todo tallado en oro, de un estilo barroco, y es wow. A los costados tú ves las pinturas otra vez de los autores de la escuela cusqueña, impresionante. Y tú ves, y siempre tú entras a los templos y está silencio total, ¿no? Porque las personas están rezando y todo. Bueno, de ahí me llevaron hacia el templo de la Merced. No sé si algunos conocen de esto, han escuchado de esto. Este templo de la Merced perteneció a la orden de los mercedarios, pero algo increíble en este templo es que aquí hay una de las riquezas más grandes y más increíbles. Esta es la custodia de la Merced. Es como una, no sé qué forma tiene, pero no puedo darles ahorita la descripción, pero esta ha sido hecha de oro puro, de 24 quilates. Y dentro de esta, tú ves que hay más de 1500 diamantes incrustados. Hay rubí, topacio, esmeralda, y es considerada una de las más grandes del Cusco, y tú quedas completamente impresionado, completamente impresionado. Después del templo de la Merced, me acuerdo que subimos por la calle Marqués y llegamos a la Plaza San Francisco. Y ahí estaba el templo de San Francisco de Asís, que pertenecía a la orden de los franciscanos. Y este templo también era increíble por su historia, porque ahí tú ves catacumbas donde enterraban a sus sacerdotes. Y wow, es increíble, ¿no? Y algo que me llamaba la atención es que casi siempre en la puerta de cada templo habían muchas personas que ahí estaban vendiendo velas. Tú ingresabas a los templos y en los templos silencio total. No puedes reírte en los templos, no puedes tomar fotos,
Si vas, es un lugar sacro, es un lugar santo, y no solo eso, sino que también protegen el patrimonio, ¿no? Tanto cultural, arquitectónico, escultórico, etcétera. Y fue increíble, ¿no? Y me puedo quedar así hablándoles de todos los templos que hay en la ciudad del Cusco, pero parte de este tour es que tú puedes ver a las personas orando, a los santos, a las imágenes, y el templo para ellos es algo muy grande, muy sagrado, especial. Y yo cuando estaba leyendo Hechos 17 decía, wow, me llevó a la Catedral del Cusco, me llevó a la Sagrada Compañía, y voy a explicarles por qué justo ahora. Entonces, vamos a Hechos, y en Hechos Pablo es llevado a Atenas, a la ciudad increíble, en vista que los incrédulos, como les comentaba, de Tesalónica, estaban siguiendo a Pablo y a Silas. Entonces, Silas y Timoteo se quedan en Berea y se lo llevan a Pablo hacia Atenas. Y mientras Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo, él empezó a recorrer la ciudad de Atenas. Y él llegó a un lugar que era llamado la Acrópolis, era conocido como el lugar más alto de la ciudad. Y en ese lugar Pablo se encuentra con algo increíble, se encuentra con el templo de la diosa Atenea, un templo que era de marfil, de oro, impresionante. Junto a ella, miró al lado derecho, y junto a ella estaba el templo de Zeus. Giraba a la izquierda, miraba al frente, y habían todo tipo de templos y altares que correspondían a sus dioses. Miró atrás y había un templo dedicado a la diosa Erecteón, que era la diosa de la vegetación. Estaba caminando un poquito más adelante y ahí encontró un templo dedicado a Augusto, el emperador de Roma, a quien también le rendían culto. Estaba por salir de este lugar y se encontró con este templo de Nike, que adoraba a las batallas que ganaban los griegos. Entonces, Pablo estaba en esta ciudad llamada Atenas, es la capital de Grecia, pero era una ciudad muy grande, pero a la vez muy religiosa, donde daban culto a distintos dioses, entre ella la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, que era protectora a la vez de la ciudad de Atenas. Entonces, en esta ciudad se encontraban recintos sagrados y templos de ídolos que eran dedicados a los cultos. Y ahí, en esa visita que hizo Pablo, caminando y encontrando estos templos, ahí descubrió que había un altar al Dios no conocido. Entonces Pablo quedó sorprendido, ¿no? Dijo, wow, ¿qué está pasando aquí? Y Pablo, al ver todo esto, su corazón se entristeció. Le dolió mucho ver tantos ídolos. Una ciudad dada a la idolatría y al culto de los dioses. Entonces Pablo buscó la sinagoga inmediatamente y fue a predicar el evangelio. Y allí él tenía la oportunidad de discutir, pero sobre todo de presentarles el evangelio de Jesucristo. Y ahí estaba discutiendo con ellos. Luego se fue hacia la plaza para predicar todos los días acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo. En ese lugar se discutía de cualquier asunto. Venían personas de diferentes lugares y empezaban a discutir. Pero lo interesante era que todas las discusiones eran llevadas por un lado filosófico, por una corriente filosófica. Es allí donde Pablo se encuentra con estos amigos que eran los epicúreos y los estoicos. Un epicúreo, hermanos, ellos pensaban, era un grupo de filósofos, que ellos pensaban que lo más importante en la vida era ser feliz. La gente seguía las enseñanzas de este hombre que se llamaba Epicuro, y ellos eran materialistas, creían que cuando uno moría, su cuerpo y su alma se desintegraban. Mientras que los estoicos, que era otro grupo de filósofos, ellos enseñaban a la gente que tiene que controlarse de sí misma para no hacer lo malo. Estas personas seguían las enseñanzas de un hombre llamado Zenón, quien enseñaba que cada uno puede controlarse a sí mismo. Decía que toda persona puede saber entre lo bueno y lo malo, sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de nadie. Y Pablo está ahí, hablando con ellos.
Y para estos filósofos, Pablo era un charlatán. Para otros, Pablo era un predicador de nuevos dioses no conocidos. Y algo que me llamó la atención en estos versículos, hermanos, y era para mí, wow, esto para mí, yo admiré a Pablo increíblemente, porque también yo fui confrontado y a la vez me animó mucho, porque lo que hizo Pablo es que llegó a esta ciudad, no perdió el tiempo. Él no fue, no hizo turismo, dijo, wow, estoy en Grecia, en una ciudad de las más increíbles. Él fue a predicar el Evangelio. Inicialmente no era el plan de Pablo estar en Atenas, una ciudad idólatra y llena de filósofos. Sin embargo, el Espíritu Santo hizo que llegara allá. Y al ver la ciudad llena de ídolos, Pablo no perdió el tiempo. Hermanos, Pablo no se avergonzó, no tuvo temor y empezó a predicar en las sinagogas, en las plazas y mercados todos los días. Pablo predicaba al aire libre sobre Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto para mí fue muy, me confrontó, me confrontó mucho porque muchas veces estamos cómodos, sentados en la iglesia, escuchando la prédica, y el resto de la semana estoy dedicado a mi vida, a mi trabajo, a la familia, y nos olvidamos que tenemos un llamado muy importante como cristianos, que es ir y predicar el Evangelio. Incluso me acordé del pastor Eddie cuando estuvimos predicando aquí en Guarocondo, y todos nos fuimos por diferentes calles, y después veo al pastor Eddie que estaba ahí predicando en la puerta de la iglesia con los curas. Interesante. Ah, y me estaba acordando todos estos puntos, hermanos, que nosotros tenemos que considerar lo que hizo Pablo. Regresamos a esta increíble historia y vemos a estos filósofos que al escuchar a Pablo, al escuchar sus enseñanzas que él daba, ellos dijeron, un momentito, ya, parece interesante lo que estás diciendo. Entonces, ¿sabes qué, Pablo? Por favor, queremos ir contigo al Areópago, que era conocido como un lugar donde se reunían, un lugar de tribunal judicial, donde se reunían sabios de diferentes movimientos, ahí discutían, pero este lugar también era conocido como el lugar del dios de la guerra, de Ares. Entonces, este Areópago, hermanos, era un lugar de concilio, donde se reunían los filósofos. Dentro de ellos estaban estos que menciona la Biblia, los epicúreos y los estoicos, ¿no? Este Areópago era una roca gigante, en el cual se reunían en la parte superior. ¿Cómo darles un ejemplo? Puede ser como, no sé si ustedes conocen Kenko, que es una roca gigante, y ellos se reunían en la parte de arriba posterior, o tal vez si nos podemos imaginar Izcuchaca como la ciudad de Atenas, así increíble, y el Areópago era como el centro misionero, ¿no? Que estaba un poco apartado, pero elevado, en una montaña de rocas elevada, y ellos se reunían en la parte de arriba, en la parte posterior, y como les decía, este Areópago era un lugar donde la Corte Suprema de Atenas se reunía para discutir temas filosóficos, para aprender más. Entonces ahí lo llevan a Pablo con el fin y el propósito de dar a conocer más a detalle de lo que él estaba predicando. Esta puerta Dios la estaba abriendo en Atenas para anunciar el Evangelio. Y Pablo iba a exponer frente a los más grandes filósofos. Y para los filósofos muchos decían, este es un charlatán, este es un palabrero, este es un florero, como nosotros conocemos ahora. Y otros decían, bueno, Pablo parece que está tratando de introducir, parece que está tratando de decirnos acerca de una religión extraña que ellos no entendían. Jamás se había enseñado de esto. Y el mensaje de Pablo, ustedes saben que era guiado por el Espíritu Santo y era sorprendente para estos filósofos. Por eso ellos le pidieron la explicación de todo lo que estaba diciendo. Pero ojo, ellos, como eran filósofos, lo único que querían hacer, hermanos, era enriquecer su conocimiento y sabiduría. No tenían interés de fe. Su interés de conocer acerca de Dios era intelectual. Entonces Pablo en este Areópago empieza a predicar.
Y vamos a ver de los versículos 22 al 31 que Pablo empieza a predicar. Vamos a leerlo rápidamente. Estamos en Hechos 17, versículo 22 al 31 dice: Entonces Pablo, acuérdense que ya está en el aerópago. Entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del aerópago, dijo: Varones atenienses, percibo que son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de nuestra adoración, hallé también allí un altar con esta descripción: al Dios desconocido. Pues al que vosotros adoráis, sin conocer, eso yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que no buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por el arte o el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cada vez que Pablo tenía la oportunidad de predicar, él lo hacía casi de una forma tradicional. Si se acuerdan, Pablo iba a las ciudades y visitaba las sinagogas. Y en las sinagogas ustedes saben que las personas conocían de Dios. En las sinagogas cada sábado ellos leían acerca de los profetas. Conocían las promesas de Dios. Pero ahora es interesante porque Pablo está frente a personas que jamás han escuchado de Dios, del Dios que Pablo predicaba. Ellos tenían otros dioses. Entonces Pablo empieza a hablar y él indica que ellos eran muy religiosos. Quiere decir que ellos eran muy temerosos de lo divino, porque tenían diferentes dioses, diferentes deidades. Entonces, por eso Pablo decía que era predicador de doctrinas extrañas y de dioses desconocidos, porque predicaba a Cristo y la resurrección. Hasta pensaban que eran dos dioses. Pero el apóstol vuelve con sus propias palabras de los filósofos, argumentando que ellos adoraban a dioses falsos. Y les dice, miren, yo encontré un altar del Dios no conocido. Nadie conocía a este Dios. Y Pablo dijo, yo voy a anunciarles de este Dios no conocido. Y estos filósofos tenían que reconocer que no podían adorar completamente o verdaderamente a este Dios no conocido. En ese momento Pablo se coloca como un heraldo. Un heraldo, hermanos, era el mensajero del Dios, que él comunicaba a todo el pueblo los edictos del rey. Y el heraldo no decía, miren, yo pienso que esto es así o yo creo, sino que el heraldo transmitía fielmente lo que el rey decía. Y ahora Pablo se pone como un heraldo enviado por Dios para anunciar el mensaje del único y verdadero Dios, al que ellos, los filósofos, los atenienses, desconocían. Por tanto, si ellos rechazaban este mensaje, por supuesto que era rechazar también a Dios. Entonces Pablo fue inspirado, hermanos, por el Espíritu Santo para hablar acerca del Dios no conocido, que tenía un altar en Atenas, un Dios que ellos adoraban, pero no conocían. Entonces Pablo usa esto para hablar acerca del Dios único, creador del cielo y de la tierra, que da vida a todos. Y ojo, hermanos, Él no habita en templos hechos por hombres, ni necesita de nadie. Me encanta este versículo, yo siempre lo digo en las iglesias en casa, Hechos 17:24. Porque dice, el Dios que hizo el mundo, Hechos 17:24,
el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Pablo está hablando acerca del Dios creador del cielo y la tierra, que hizo el universo, que hizo el mundo, que Él hizo todo lo que hay en Él. Él le dio orden al mundo. Todas las cosas proceden de Dios, todas las cosas proceden de Él. El único y verdadero Dios, creador y sustentador de todo. Aún la misma creación da testimonio de Él. Vamos a leer Romanos 1, capítulo 1, versículo 20. El siguiente libro después de Hechos, hermanos. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 20. Por favor, acompáñenme todos. Dice, por tanto, perdón, estaba leyendo Hechos. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Los atenienses no tenían excusa. Ninguno de nosotros aquí tenemos excusa. Porque Dios, hermanos, se revela desde la creación, mostrando sus atributos, su eterno poder. De pronto tú ves la creación, tú ves todo lo que vemos a nuestro alrededor y dices, wow, ¿quién ha creado esto? Bueno, la respuesta es nuestro Dios, el Señor del cielo y de la tierra. Y Él está gobernando, Él controla y Él está cuidando todo lo que ha creado. Dios es supremo e infinitamente superior a todos los dioses. Y es curioso el libro de los Hechos, porque este capítulo en especial, cuando habla de los atenienses, porque ellos tenían un templo para cada dios. Y lo curioso y lo que llamaba la atención y lo que Pablo va a ir y ser directo, es decir y decirles, miren, ustedes reducen a Dios a un espacio de un santuario hecho por hombres. Y Pablo estaba enseñando y estaba diciendo, miren, el verdadero Dios es infinito. Por tanto, Dios, el verdadero Dios, si es infinito, si es grande, no puede reducirse a ocupar un santuario hecho por hombres, por más hermoso que sea. Este Dios del que Pablo estaba hablando no vive en templos hechos por hombres, ni puede ser sujetos a los límites de un templo. Vamos a leer Primera de Reyes 8:27 para tener una idea más clara, hermanos, de la grandeza de Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Voy a leerlo. Primera de Reyes 8:27 dice, ¿pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Hermanos, si reconocemos la grandeza de Dios, su infinidad, que Él es grande, que Él es perfecto, que Él es infinito, que Él ha creado este universo, ¿habría forma de poder contener a Dios en un templo? Y es algo tierra, que Él es dueño de todo. ¿Hay alguna forma de contener a Dios en un templo? ¿Creen que Dios habita en los templos? ¿Creen que Dios solo se encuentra en las iglesias? Y la respuesta, hermanos, es que no. Dios está en todos lados. Dios es grande, es infinito. Y no solo eso, sino que Dios no necesita de nosotros. Un gran maestro erudito, Samuel Pérez Millos, él decía, el Dios creador no necesita nada de sus criaturas, ni pide que le sirvan con sus manos, como si nos necesitara. Si un templo no puede limitarlo,
porque Él es infinito y el universo no lo puede comprender, así tampoco necesita de sus criaturas, sino por el contrario, somos nosotros quienes necesitamos de Él. En comparación con los dioses griegos, es claro que a ellos se les rendía culto. Se hacían fiestas, banquetes, les daban obsequios y les daban culto para que no se sintieran ofendidos ni menospreciados. Pero el verdadero Dios no necesita estos regalos humanos. Por el contrario, somos nosotros quienes necesitamos de Él. Si nos damos cuenta, no hay comparación, porque los dioses griegos, estos dioses en Atenas, ellos esperaban, la costumbre, el pueblo decía que ellos esperan sacrificios, esperan ofrendas para que se apaciguara su ira, para calmar su ira. Mientras que el Dios verdadero, en lugar de pedir, se entrega a sí mismo. Ama en lugar de exigir amor. Él hace salir el sol y manda la lluvia sobre todos, justos e injustos, cristianos, incrédulos, sobre todos. El amor de Dios excede todo conocimiento y comprensión al hombre. Hermano, cada vez que te levantes y salgas de tu casa y veas el sol, veas que tienes un día más de vida, que puedes respirar, verás el amor de Dios hacia nosotros. Por su misericordia, por su gracia, nosotros no somos eliminados. Su misericordia divina es renovada cada mañana. Por eso debemos darle la gloria a Dios, porque Él nos da un día más de vida. Debemos darle gracias a Dios, porque por su misericordia respiramos. Cuán maravilloso y grande es este Dios que Pablo estaba predicando. Cuán maravilloso y grande es este Dios que tú y yo tenemos. Las misericordias del Señor jamás terminan, nunca fallan. Son nuevas cada día. La grandeza y la profundidad de su amor hizo que Él baje hasta las profundidades del pecado para rescatarnos de algo que era inevitable para todos nosotros. Esta dimensión tan grande y sublime de amor se hace realidad cuando nos lleva al cielo, a quienes estábamos destinados por nuestros pecados al infierno. Vamos a recordar lo que Él ha hecho con nosotros. Vamos a leer Efesios 2, del versículo 4 al 6. Al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que hizo Dios. No era como estos dioses griegos. Son insignificantes ante Dios. Y Pablo estaba enfatizando a los griegos que este Dios que hizo el cielo, la tierra, que Él sustenta todo, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Ahora les está diciendo que este Dios grandioso y maravilloso, Él puede tener una relación con nosotros. Él está diciendo que busquen a Dios. Pero es algo que nosotros no podemos hacer, sino que es algo que Dios mismo impulsa a nosotros a hacerlo, ya que por nosotros mismos no podemos buscar a Dios. Si ustedes saben, en Romanos, no lo vamos a leer, pero en Romanos 3:10 dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Pero lo que está haciendo aquí es que Pablo está diciendo que Dios mismo toma la iniciativa, Dios mismo te impulsa a que tú lo busques. Porque por nuestras fuerzas no lo vamos a poder lograr. Y los atenienses buscaban lo que ellos creían que eran dioses, buscándolos por medio de la filosofía, por medio de la mitología, mientras que Dios, por otro lado, se ha manifestado
humanidad de una forma personal. Algo que es increíble frente a otros dioses que pueden ser predicados es que este Dios es un Dios personal, que viene a dar la vida por ti. Ellos decían, Dios que si es el dios Apolos o tantos dioses que tenían los griegos, ellos decían, de ninguna manera él se va a humillar por ti, va a venir y te va a rescatar. Jamás iba a pasar eso, hermano. Pero el Dios verdadero, sí, el Dios único, él se humilló, él estando en la gloria, siendo perfecto, vino y se hizo como uno de nosotros. Eso demuestra la grandeza de nuestro Dios. Y en Él vivimos, en Él nos movemos. Dependemos completamente de Dios en todo. De manera que sin Dios no podríamos vivir. En otras palabras, hermanos, la vida, la existencia y la actividad del hombre proceden única y solamente por parte de Dios. Y Pablo está llegando a la conclusión de su predicación. Si el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza, no quiere decir que debemos representar como nosotros nos imaginamos. No quiere decir que debemos representar a Dios en imágenes de oro, de plata, de piedra, de cerámica, de madera, etc. ¿Por qué? ¿Ustedes saben lo que dice Juan 4:24? Vamos a leerlo, hermanos. Muchos, estoy segurísimo que lo saben de memoria, pero vamos a leer qué dice Juan 4:24. Y cuando preguntaba a las iglesias aquí en las comunidades, ayer estuvimos en varias iglesias, yo les decía, hermanos, ¿ustedes saben cómo es Dios? Y muchos no sabían, son iglesias que recién estaban empezando. Y Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y es algo que debemos tener muy claro en nuestro corazón, hermanos. Cualquier comparación o imaginación es simplemente nula. Los materiales que usan los artistas para representar a Dios, cuando se diseña artísticamente y se elabora la imagen de Dios, se está rebajando al Creador de una manera humillante. Yo no me puedo imaginar haciendo esto. Eso es un pecado, hermanos, en todo sentido. Y es más grave cuando hacen una imagen para adorar a Dios, hacen una imagen para adorar a Dios por medio de esta imagen. Eso, hermanos, es muy, muy grave. Les voy a recordar lo que dice Éxodo. Y esto esto lo tenían muy claro los judíos y estoy seguro que nosotros también lo tenemos muy claro. Éxodo 20. Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los versículos 4 al 6. Éxodo, nos vamos hasta el Antiguo Testamento y ahora vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Miren lo que dice. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y nuestra misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cada vez que hablamos de idolatría, hermanos, en las iglesias, en casa y especialmente aquí en las comunidades, es un tema muy controversial. Yo estoy seguro, también ha pasado lo mismo en Cusco. También ha pasado lo mismo. Es un tema muy controversial, pero ustedes saben, no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que la Biblia nos dice. Y muchos hemos crecido en la enseñanza tradicional. Y romper eso es para muchos un crimen. No pueden. Tienen miedo de dejar atrás las imágenes, la idolatría. Tienen terror de hacer eso. Vamos a leer Jeremías, hermanos. Capítulo 10. Este es un versículo directo. Cada vez que hablamos de esto, y yo digo a los hermanos en las iglesias, ¿quieres saber qué piensa Dios acerca de la idolatría?
¿Estás seguro? Ok, muy bien. Agárrate, por favor, que alguien que alguien ahí que esté atrás tuyo por si te caes o te desmayas, por favor, prepara oxígeno, porque Jeremías es directo, hermanos. Miren, vamos a leer Jeremías, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1. Por favor, quiero que todos me acompañen. Jeremías, capítulo 10, desde el versículo 1. Incluso tiene un título. Dice, los dioses falsos y el Dios verdadero. Versículo 1. Oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendáis, ni las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo aseguran, para que no se mueva, como los espantapájaros de un pepinar. Sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. Hermanos, no les tengan miedo, porque no pueden hacer mal, ni tampoco hacer bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Mas ellos, a una, son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño, plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura. Todo ello obra de peritos. Pero el Señor, el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son imponentes ante su indignación. Y así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de agua en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula. En el tiempo de su castigo perecerán. La Biblia es muy directa, hermanos, cuando se trata de imágenes, temas o cualquier otra cosa, pensamiento, imaginación o alguna representación de Dios. Hermanos, esto es algo que la Biblia nos confronta, porque vivimos en una ciudad tradicional. Les estaba contando de las iglesias en el Cusco, que están basadas en la tradición, y si tú vas con esto es como un martillo para ellos, pero muchos no quieren creer. Entonces Pablo está diciendo esto a los atenienses. Regresamos a Hechos 17. Y ahora vamos a ver, después de que Pablo predica, ahora vamos a ver lo que Dios demanda de nosotros. Después de que Pablo presenta a Dios, ahora vamos a ver. Y Pablo va a decir qué es lo que Dios demanda de nosotros. Vamos a leer el versículo 30 y 31. Dice, por tanto,
habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, estamos leyendo Hechos 17, del 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. En primer lugar, mire lo que hace Dios. Y ahora debemos regocijarnos ante Él. Porque hay esperanza, hermanos. Si ahora tus ojos, si ahora estamos siendo confrontados por la Biblia, hay esperanza. Y esto solo puede venir de parte de Dios. Porque en primer lugar, Pablo está diciendo que Dios está pasando por alto esta ignorancia. Que no buscaron al Dios verdadero. A pesar de que Dios se manifestó por medio de la creación, a pesar de que estos hombres han adorado a ídolos, imágenes, templos u otra cosa, Dios en su perfecta paciencia es lento para la ira, es rico en misericordia, da y extiende la mano para perdonar a aquellos quienes han estado en este pecado. Hermanos, ¿eso no es increíble? Nos está diciendo que Dios va a pasar por alto nuestra ignorancia. Y en segundo lugar, está diciendo que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y saben qué es arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento, hermanos, es dar un giro de 180 grados. Es cambiar. Si yo estaba viviendo en tradiciones, en costumbres, ahora la Biblia me dice, y Dios, y Pablo está diciendo, arrepiéntanse. Quiere decir que yo voy a dar la vuelta y ahora voy a mirar hacia Dios. Dios pide que aceptes el mensaje de su palabra y dejes a los ídolos. Y ojo, hermanos, el evangelio que Pablo estaba predicando, el evangelio de Cristo en general, no es una súplica, no es una opción, sino es la misma palabra de Dios que nos pide que nos arrepintamos. El llamado del evangelio y es el arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento es universal, está para todos, aunque muchos no creerán en su palabra y se perderán. Si hablo a alguien que se basa en la religión o es muy tradicional, estoy seguro que en medio de esta prédica ya hubiera abandonado el grupo. Hermanos, Dios nos llama al arrepentimiento. Ya no sigamos viviendo en idolatría, teniendo la esperanza en cosas temporales, en imágenes o cosas que nuestro corazón busca. Dios nos pide que nos arrepintamos. La urgencia de atender el mensaje del Evangelio de Cristo es creer y obedecer al mismísimo Dios, que nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él nos está dando una chance, nos está dando un tiempo de gracia, hermanos. Porque va a haber un tiempo en el que Él, por el mismísimo Cristo, quien Él ha enviado para morir por nuestros pecados, Él un día nos va a juzgar a todos nosotros. Todos nosotros vamos a ser juzgados por medio de Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 98:9 y luego vamos a ir a Filipenses 2. Salmo 98:9. Salmo 98:9 dice: delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Y ahora saltemos a Filipenses, Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre.
Como sabes, Dios es justo. Y en el juicio Él va a determinar su justicia. Y en ese punto nosotros vamos a recibir lo que realmente deberíamos merecer. Y que merecemos, estamos en pecado. Por eso, como Dios es justo, se predica a Cristo. Porque Cristo nos justifica. Por eso Pablo estaba predicando a los atenienses, a los griegos. Porque solo podemos ser justificados por medio de Jesucristo. Por eso necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio de Cristo. Porque llegará un día, hermanos, en el que todos seremos juzgados. Y como Dios es santo, apartado de todo pecado, como Dios es justo, la sentencia de muerte es inevitable. Y sin Cristo, hermanos, lo peor es que seremos enviados al infierno. Y nuestra oración, hermanos, es que ninguno de nosotros estemos en el infierno, un lugar terrible. Pero si tenemos a Cristo, que dio su vida por nosotros, y quien Dios resucitó para justificarnos y reconciliarnos a la salvación, tú y yo estaremos con el Dios, creador del cielo, estaremos en su presencia. La resurrección de Cristo, hermanos, es la base de la fe. Por eso Pablo predicaba en todos los lugares. Porque una predicación que habla acerca de Dios pueden decir las muchas religiones, sectas, pero la base de nuestra fe es que Cristo resucitó de los muertos. Esa es la base de la fe cristiana. Y eso es lo que se predicaba en todos los lugares. Si te das cuenta, en el libro de los Hechos se va a hablar de la predicación del Evangelio, que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que Él fue crucificado, que Él murió por nuestros pecados, pero resucitó de entre los muertos. Y ahora Él está en los cielos, preparando un lugar para todos los que crean en Él. Entonces Pablo predica esto y la bomba explota. ¿Cuál fue el resultado? Regresamos a Hechos. Vamos a leer del 32 al 34. Hechos 17, del 32 al 34. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió entre ellos. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La bomba para los filósofos fue la resurrección. Casi nadie creía en la resurrección de los muertos. Ellos mismos enseñaban que después de la muerte no hay posibilidad de regresar, que te desintegrabas. Y como resultado muchos se burlaron, porque no tenía sentido el hecho de la resurrección. Mientras que otros trataron de ser más diplomáticos, más amables y dijeron, gracias, en otra oportunidad oiremos el mensaje, dando a conocer que el Evangelio no era un mensaje aceptable para el pensamiento humano. Para muchos es así, hermanos. El Evangelio es un mensaje que no se puede aceptar. Y Pablo era consciente de este rechazo. Tuvo el mensaje del Evangelio de Cristo. Yo me acuerdo, y esto me hizo acordar mucho a muchas iglesias en casa, en Cusco, en las comunidades, que vienen por primera vez y wow, sí, muchas gracias, no, qué lindo, ya está bien, sí, me gustaría volver a escuchar y nunca más los volvimos a ver. Otros que se ofenden y no regresan. Y no solo en las iglesias, sino cuando se iba a predicar a las calles, al mercado o en las plazas, solo te escuchan, te ven como un loco y luego siguen en sus afanes y rechazan el Evangelio. Y algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que la evangelización o la prédica o el mensaje que hagas no tiene que ver con argumentos de sabiduría humana, porque nosotros somos sembradores, dejamos la semilla y el crecimiento lo hace Dios por medio del Espíritu Santo. No se trata de predicar el Evangelio y decir, sí, ya escucharon y ya 2 personas se salvaron. No, hermanos. Nosotros dejamos la semilla y quien da el crecimiento es el Espíritu Santo.
Finalmente algunos creyeron, mientras que otros estaban completamente en contra de la predicación de Pablo. Se fueron, dijeron, volveremos a escuchar este mensaje. Pero también, una buena noticia, hubo un grupo de personas que sí creyeron. ¿Y qué pasó? Se juntaron con Pablo. Entre las personas que creyeron había una mujer llamada Damaris. Y ahí vemos cuando una mujer acepta el Evangelio, ¿no? En el Nuevo Testamento vamos a ver mujeres increíbles que siguieron a Cristo, hermanos. Es increíble. Y también vamos a ver a este hombre llamado Dionisio. Era un juez del Areópago. La Biblia no va a mencionar más de él, acerca de lo que pasó con él, pero la historia de la iglesia nos dice que él fue el primer obispo de Atenas. Miren, hermanos, lo que hizo el Espíritu Santo. Hubo un grupo que no creyó, lo tomaron de loco, se fueron, otros dijeron, bueno, te escucharemos en otra oportunidad. Pero hubo un grupo que sí creyó. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y quiero concluir con esto y que podamos nosotros aplicarlo a nuestra vida. En primer lugar, la base de la predicación de la palabra de Dios, la base de lo que nosotros hablamos, evangelizamos, es solo y únicamente la palabra de Dios. El evangelio es un mensaje de Dios, no es nuestro. Por tanto, cada vez que predicamos debe ser con la Biblia, porque no se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que la Biblia dice. Y Pablo anunciaba acerca de Cristo. Él no dijo, hermanos, yo creo, yo pienso. No, él se basaba en Cristo, en la palabra de Dios. Cada vez que compartimos el Evangelio debemos, hermanos, basarnos solo en la palabra de Dios. Por eso es importante que tú leas tu Biblia, que no nos conformemos a solamente abrir nuestras Biblias en los días domingos y solo ese día voy a leer. No, hermanos, tenemos que conocer al Dios de la Biblia, porque a ese Dios es al que nosotros predicamos. En segundo lugar, una evidencia del cristiano es el deseo de reunirse con sus hermanos. Miren, estamos en Hechos, ¿no? Y algo que me sorprendió mucho fue esto. En Hechos 17, versículo 4, cuando Pablo predicó, miren lo que pasó. Hechos 17:4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y de las mujeres principales. Ahora vamos al versículo 34. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ok. Algo que me llamó mucho la atención aquí, hermanos, es que ellos recibieron la palabra de Dios y se unieron a los cristianos, se unieron a Pablo. Y esto tiene mucho que ver, porque, hermanos, los cristianos estamos llamados a unirnos, a congregarnos, a estar siempre unidos. Porque si no te estás congregando en la iglesia, es un reflejo de una crisis en tu vida espiritual. Hebreos 10:25. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Muchos saben este versículo de memoria, pero ahora hay que aplicarlo a nuestra vida. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Estos cristianos, hermanos, que recibían la palabra de Dios, inmediatamente se unían a ellos. Nosotros estamos llamados a congregarnos, a crecer en la palabra de Dios, a exhortarnos. Otro punto es que estos filósofos atenienses querían, como eran filósofos que se jactaban del conocimiento y todo, lo único que querían oír era algo nuevo cada día, ¿no? Ellos estaban llenos de orgullo en el conocimiento. Y esta misma actitud vemos muchas veces en las iglesias, vemos aún en nuestros tiempos. A muchos no les gusta la sencilla reiteración de las mismas verdades, o ellos que escuchan de Dios por saber algo más, procuran descubrir algo nuevo.
Muchos andan buscando la verdad y quieren ver quién los convence. Lo mismo pasaba con estos atenienses. Querían que Pablo los convenza. Por eso lo llevan al aerópago. No, hermanos, debemos ser humildes, a siempre aprender y no tener en nuestro corazón esto, ¿no? Vamos a ver qué dice, qué sucede. Vamos a ver si me convence. Y aún Pablo va a decir esto a Timoteo, en segunda de Timoteo. Le va a dar una advertencia acerca de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, un ratito. Versículo 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y es algo que debemos poner en práctica, ¿no? No ser orgullosos, sino no tratar de llenarnos de conocimiento, sino creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Y finalmente Pablo predica el Evangelio, como les decía en un inicio, estando en Atenas. Él no fue a hacer turismo, no fue a ver cuáles son la comida típica tradicional, o voy a hacer un city tour, o voy a hacer un tour por todos los templos de los dioses. Voy a llevarme un recuerdito. Pablo fue y predicó el Evangelio. Y él se basó exclusivamente en la palabra de Dios, presentando a Cristo, presentando la resurrección. Él mostró a Cristo como el único Salvador, él mostró como el único y verdadero Dios. Y él estaba frente a filósofos, él pudo haber usado alguna metodología filosófica, pero no hizo eso. Él se basó única y exclusivamente en la palabra de Dios. No habló con palabras persuasivas de sabiduría, sino fue inspirado por el Espíritu Santo y habló solo y únicamente la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Padre bendito, Padre santo, gracias por esta mañana, por esta iglesia, por este tiempo que te hemos adorado, Señor, por medio de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Y te ruego, Señor, que por medio de tu palabra tú puedas avivar nuestros corazones, que puedas llenarnos de sabiduría conforme a tu palabra, no sabiduría humana, sino conforme a tu palabra. Que nosotros, si en algún momento hemos creído en ídolos, imágenes, algo alguna representación que quiso adorarte, por más buena intención que hayamos tenido, Dios, te pido que tú nos perdones. Tú eres un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios lleno de amor, de paciencia, y gracias, Señor, porque tú aunque nosotros te hemos fallado, aunque nosotros hemos sido idólatras, tú has pasado por alto esto, Señor. Y te pido que tú nos perdones y nos ayudes a comprender de tu evangelio, reconociendo que tú eres el Dios creador de este universo, sabiendo que tú estás en todos lados, sabiendo que tú no habitas en templos, sino estás en todos lados, porque tú eres espíritu. Tu palabra nos dice que si vamos a los cielos, ahí estás tú. En las profundidades de los mares, allí estás tú. En las montañas, allí estás tú. En los abismos más grandes, allí estás tú. Y tu amor no nos ha dejado. Tú has sido un Dios fiel y maravilloso. Eres un Dios fiel, Señor, y gracias por esto. Permite que tu iglesia siga creciendo, Señor, en tu palabra, pero no solo eso, sino que lo apliquemos a nuestra vida.
que vivamos conforme a tu palabra, que no nos avergoncemos de tu evangelio. Gracias, Señor, por esta preciosa iglesia que tú nos has dado. Te agradecemos por todo y rogamos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si alguien... ¿Cómo están? Este capítulo es muy, para muchos es muy directo y yo espero de todo corazón que esto haya traspasado lo más profundo de nuestro corazón. Y si tienen preguntas o comentarios o quejas, también estamos para recibirlas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, con toda confianza pueden tendrían que abrir sus micrófonos y pueden hacerlo. ¿Algún comentario también? Ok, Bueno, pastor, por favor. yo creo que el reto, el desafío que enfrentamos es que vivimos en una cultura donde todo el mundo quiere ser diplomático. Y el problema es que el evangelio no es diplomático. El evangelio va directamente al corazón. Y cuando culturalizamos el evangelio y la iglesia, llenamos la iglesia con un montón de gente que intelectualmente creen, pero nunca caminan en el evangelio, en la luz de la palabra del Señor. Y corremos un tremendo riesgo de convertirnos en religiosos y igual como las iglesias tradicionales. Y no hay ninguna diferencia, solamente que utilizamos un poquito más el nombre de Jesús. Y como pastor Coco ha dicho aquí, es fuerte y la palabra es fuerte mayor parte del tiempo. El problema es que queremos pasarla con vaselina y mantequilla para que sea un poquito más aceptable. Pero cuando tú tienes una alma a riesgo, una persona de morir y al infierno, ese es no el tiempo pasarle la mantequilla, es el tiempo de llevar, porque la palabra es espíritu, como él dijo en Juan capítulo 4, es espíritu y permitir que la palabra sea directa. Pero nunca debemos de pedir desculpas por la palabra. La palabra va a ofender, la palabra va a insultar el intelecto de la persona, porque nosotros estamos en las tinieblas la mayor parte del tiempo, en otra palabra, en el mundo, 7 días a la semana, y llegamos el domingo y entramos en la luz, y es algo chocante, pero nosotros debemos estar dispuestos a predicar y enseñar a directo, a pesar de los sentimientos de los demás. Amén. Amén. Sí, nunca deben, nunca deben dudar de compartir con alguien porque no, tal vez le voy a molestar. No, es que esto es muy en contra de lo que están acostumbrados. No, mira, su costumbre va a llevarles al infierno. Entonces no debemos pensar que, como Coco bien ha enseñado, no debemos pensar, bueno, no, es que es muy devoto del Señor de temblores, entonces voy a muy lentamente primero mostrar cómo yo vivo. Mira, tú no vives suficiente bien para predicar el Evangelio, porque solo Cristo vivió el Evangelio. Entonces, por eso tenemos que decir, yo soy pecador, por eso necesito aún más a Cristo. No vas a convertir a nadie con tu buen comportamiento,
Si fuera así, entonces los monjes habrían convertido a todo el mundo hace 1000 años, pero no han hecho, ¿no? Entonces tenemos que hablar directamente. No importa si va a ofender a alguien, no importa si alguien es devoto, algo, no importa si va a molestar a mi primo, que ahora este año me toca el cargo, este año, no importa si yo voy a decir, no, ya no puedo, ya no quiero, mejor dicho, ya no quiero participar en tal fiesta que honra a tal virgen. Ya no quiero participar en Coyoriti, ya no quiero participar en Corpus Christi, ya no quiero participar en tal borrachera. Se van a molestar porque tú estás ofendiendo a sus costumbres y vivimos en una ciudad de muchas costumbres, muchísimas costumbres. Hay más costumbres en Cusco que en la Iglesia Católica en sí, en su propia doctrina. Y los sacerdotes honestamente lo permite debido a qué? A no ofender el pueblo. Pero lo que hacen es que realmente entregan el pueblo a su pecado, porque, bueno, no creo que tengan que convencer a muchos que aquí una fiesta supuestamente religiosa siempre tiene que ser acompañada con la bebida y mucha. Y eso realmente es vivir una contradicción aún en la mismísima religión que profesan, ¿no? De ser católicos romanos. Entonces no debemos temer, sino ser audaces en proclamar el Evangelio, porque es la única manera que la gente va a ser salvo. No puedes honrar a Dios y a la costumbre. Es así de simple, ¿no? Menos que el costumbre es conforme a la Biblia, que muchas veces no. La mayoría de veces incluso diría. Entonces les animo, como bien ha dicho Coco, Pastor Eddie, que no seamos cobardes en eso. Que si alguien dice, no, es que ustedes quieren cambiar la cultura costeña, gloria a Dios, porque la cultura cusqueña, peruana, americana, mundial, necesita un cambio y ser cambiado a ser la cultura de santidad. Vamos a tener que rendirnos nuestra cultura, es así de simple, si realmente queremos honrar a Jesús. Eso dicho, me encantaría si podemos cantar juntos algo que Coco acaba de orar y algo que Pablo resalta aquí, de que el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, ¿no? Sino es en todo lugar, en todo momento. Y me gustaría que cantemos esa verdad, en cantar, si tienen cancioneros, si prefieren seguir por eso, vamos a cantar la canción 15, que saca directamente de Salmo 139, que habla de lo que llamamos la omnipresencia de Dios, que no importa si yo subiera al cielo, no puedo escaparme de tu presencia. O si yo me voy al extremo de la mar, no puedo escaparme de tu presencia, porque tú me alcanzas. Y eso es lo que vamos a cantar. Si subiera al cielo,
donde nada me encuentra, allí estás tú. Tu amor me alcanza en extremos de la mar. Al fondo del abismo, allí estás tú. Tu amor me alcanza. Lo que hiciste ese día y tu amor hizo el camino, allí estás tú. Tu amor me alcanza, el velo está rasgado y tu luz a nosotros entró, allí estás tú. Tu amor me alcanza. Aleluya, Dios omnipotente, Rey por siempre y siempre. Aleluya, Dios omnipotente, Rey por siempre y siempre. Lo que hiciste ese día y tu amor hizo el camino, allí estás tú. Tu amor me alcanza, el velo está rasgado y tu luz a nosotros entró, allí estás tú. Tu amor me alcanza. Aleluya, Dios omnipotente, Rey por siempre y siempre. 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 Aleluya, Dios omnipotente, Rey por siempre y siempre.
Aleluya. Dios omnipotente, Rey por siempre y siempre. Amén. Dios no, ciertamente, gracias a Dios, no habita entre paredes o en algún nicho, sino es eterno, omnipotente, omnipresente, y el Dios que alcanza a nosotros donde estemos. Bueno, me gustaría animarles, también, bueno, el viernes tuvimos todo un taller sobre el dar. El pastor Eddie compartió con nosotros y también el pastor César, y algo de que hablaron es el principio de la siembra y la cosecha. Y en 2 de Corintios capítulo 9 vemos Pablo recalcando ese principio de que cosechamos lo que sembramos, que por muchos eso suena como lógica y sentido común, y por supuesto porque Dios es el autor de todo conocimiento. Entonces si algo es lógico, muchas veces viene de Dios, menos que nosotros hemos cambiado nuestra lógica para aceptar nuestro pecado. Pero algo probado, ¿no? Es en la ciencia, en sentido común, como sembrar maíz, no vas a cosechar mango, ¿no? Y ese tipo de lógica es obvio, y aún muchas veces necesitamos recordarnos de eso. Muchas veces sembramos maíz y esperamos que mágicamente produce la tierra palta. Y hacemos así con nuestra plata muchas veces también, ¿no? Yo doy estito, ¿no? Unos 5 céntimos que ni puedes usar para comprar, aunque sí es dinero legal. Doy esto a la iglesia y espero que Dios me da mi carrito, mi casa, mi buena mujer. No funciona así, ¿no? Si nos vemos en 2 de Corintios capítulo 9, a partir de versículo 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Vemos un principio aquí, que si tú des, Dios se encarga de proveer por ti. Ahora, unos pueden torcer esto para significar algo más extremo, pero Santiago nos da, hablando de la oración, pero creo que el principio aún nos lleva acá. Santiago nos resalta que la razón que Él te niega es cuando pides con mal motivo, ¿no? Es igual con dar. Cuando digamos, pero yo estoy dando, ¿por qué no me está proveyendo? Bueno, si estás tratando a Dios como bolsa de valores, entonces te va a negar, ¿no? Te va a negar. Pero si realmente tú des, como Pablo exhorta aquí, no de mala gana ni por obligación, sino de alegría, Dios se va a encargar de tu provisión, lo suficiente que necesitas para vivir. Entonces te animo que si tú quieres sembrar conforme a lo que hablamos el viernes y cosechar, no simplemente en plata, pero realmente con el motivo de cosechar el premio de almas,
y ver el crecimiento de la iglesia, pueden sembrar por contactarte con Vale. Y ella puede explicar cómo en este tiempo en lo que nos estamos reuniéndonos presencialmente, cómo puedes hacer alcanzar tu dar a la iglesia. Y me gustaría orar por la iglesia, por nosotros que seamos fieles en sembrar, no únicamente con nuestro dinero, sino lo que Coco habló, ¿no? Con nuestra prédica, que no guardemos la semilla de la palabra en nuestro bolsillo esperando que mágicamente pone raíz en el corazón de alguien, sino que realmente nos esforzamos en sembrar la palabra de Dios. Mira, vivimos en una ciudad que aún tiene bastante conexión con el campo y muchos de ustedes saben lo difícil que es sembrar. La cosecha es la parte divertida, ¿no? Porque puedes cosechar tu choclo y de ahí haces tu choclo, tus humitas y ya, todo. O sea, trabajar por la cosecha es fácil porque puedes ver el resultado ahí. Lo difícil es sembrar cuando no sabes exactamente qué será el resultado todavía, pero con la palabra tenemos que ser persistentes en eso. Y me gustaría orar que seamos una iglesia que no se ponga floja en sembrar la semilla de la palabra, sino que sea fiel en realmente realizar la obra de Dios que Jesús nos ha encargado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por entregarnos tu palabra cuando, justo como leemos hoy, no necesitas de nosotros. Tú podrías salvar a quien quisieras sin nosotros. Tú podrías hacer conocido todo tu evangelio sin nosotros. Sin embargo, en tu bondad nos has hecho partícipes en tu gloria cuando no lo merecemos. Y pido, Padre, que no menospreciemos ese gran regalo y don. Que no digamos, bueno, tengo esta tarea y me cuesta, voy a esperar, no. Sino que vemos que realmente tú nos has regalado algo totalmente inmerecido, no únicamente con la salvación, no únicamente con la santificación, pero con la obra de sembrar la palabra de Dios en los corazones de tus ovejas, quienes vamos a ir descubriendo en el camino. Y es más, Padre, nosotros no hicimos el trabajo duro. Nos enseñas en Juan que estamos cosechando lo que no hemos sembrado. Es Cristo quien tuvo que venir y morir como una semilla para que florece un pueblo santo en su nombre. Somos nosotros que tenemos simplemente el regocijo de cosechar lo que Jesús sufrió. Y pido, Padre, que seamos una iglesia fiel a eso, que aflijas a nuestros corazones, que nos hagas inquietos, como Pablo, quien ardía en su corazón, no podía no compartir, que hagas nuestros corazones arder, Padre, y que seamos fieles a predicar tu palabra en toda circunstancia. Amén.